Hola, muy buenos días, buenas tardes a todos los que estáis ahí detrás. Mi nombre es Montse Laviaga y soy la fundadora de Fotografía e-commerce y la directora de innovación del grupo Win Group. Hace poco, hace un mes, hace unas semanas, tuve la super suerte de que me llamaron desde el NoCode Fest para dar una charla sobre inteligencia artificial y me impresionó el nivel de ponentes, no por mi caso, que también, por supuesto, no, que es broma. Me impresionó el nivel de ponentes que había alrededor y lo que aprendí de ellos. Y uno de ellos fue Patricio Fernández, que le traigo hoy aquí para que nos cuente todo lo que tenemos que saber sobre cómo está ayudando al mundo de la inteligencia, cómo está ayudando la inteligencia artificial a todo el mundo del copy. Así que, Patricio, buenas, bienvenido. Hola, muy buenas, gracias. Pues sí, estuvo muy interesante el NoCodefes, la verdad. Me llamó mucho la atención, había un nivelazo, estaba muy bien. La verdad es que Y sí. sí. Y eran 2 días de jornada, estábamos, la verdad es que las temáticas se repartieron bastante bien. Sí. Hubo de todo, ¿no? Más inspiracionales, más de ciencia ficción y de la AGI que nos va a comer a todos en un futuro o no. Toda la parte de imagen, de texto y demás, y luego el segundo día se repartió de otra forma, ¿no? Si no me equivoco, tú cerraste la primera jornada y me acuerdo, no sé si cerraste o fue la penúltima, me Sí. acuerdo todo el mundo estar haciendo fotos, yo incluida, fotos de todas tus slides. Yo al principio pensando, digo, a lo mejor si luego copio un par de cositas de estas ya luego me puede salir. Y luego seguías hablando y digo, madre mía, esto que creía que yo lo tenía, era tu intro de lo que creemos que es generalista cuando es... cuando yo creo que algo es específico y luego me doy cuenta que es generalista y específico es lo que tú nos contaste, ¿no? Me pareció tan interesante que, bueno, pues estamos hoy aquí para que nos ilustres un poco a todos. Vamos a hablar un poquillo de Eso es, copywriting y ya. eso es, a friquear un poquillo. Pues Patricio, porfa, ubícanos, preséntate, ¿quién eres? ¿Quién es Bueno, Patricio Fernández? Patricio Fernández, pues un copywriter. Copywriter freelance. Un freelance. Freelance, como tantos que hay, yo me especializo en B2B sobre todo para el mundo de tecnología SaaS y la industria, el mundo industrial, es donde más cómodo me muevo. Qué bueno. ¿Y cuánto tiempo llevas en todo este mundillo, en este sector? Pues ganándome la vida tecleando, pues unos 10 u 11 años ¿Qué y se dicen pronto? que se dice pronto, y de copy pues voy ya por 4 o 5 más van a ser. Ya Qué tengo ya bueno. unas cuantas páginas vistas. Bien, bien. Y a mí una de las cosas que más me despertaron la curiosidad fue el por qué la especialización en el B2B. Durante mucho tiempo, pues yo fui un redactor, como tantos otros, que acepta lo que le cae, ¿no? De pedidos y de redactar y escribir muchas cosas, y poco a poco vas viendo una serie de patrones o de tipo de empresas que te parece que llaman más la atención, ¿no? Y todas tenían en común, las que más me llamaban la atención era el mundo de B2B, o sea, empresas que venden a empresas, que piden un tipo de texto y tienen un tipo de objetivos algo diferentes que las empresas o las tiendas que venden a un consumidor final, ¿no? No es lo mismo. Siempre me llamó la atención y hasta que al final decidí meterme por ahí y centrarme en ese ámbito, ¿no? Empresas que venden a empresas, cómo escribir los textos que esas empresas les ayuden a vender, a hacer marketing, a promocionarse y diferente. Esas son cosas, tienen aspectos distintos a lo que se suele hacer, bueno, sí, aspectos distintos a lo que se suele hacer en el mundo de consumidor directo, ¿no? El B2C. ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Qué es lo que hay ahí de diferente? Bueno, tú no eres la misma cuando vas al supermercado a comprar galletas que cuando te compras una casa, ¿no? Yo creo que hay ciertas diferencias, ¿no? Pues eso es lo mismo. No es lo mismo las decisiones que tomas tú como autónoma o como dueña de una empresa o participante de una empresa para tu empresa que lo que haces o lo que decides comprar o cómo te dejas estimular por las promociones y por la publicidad cuando es para ti como persona, ¿no? Por la mañana tomas unas decisiones de compra diferentes para tu negocio, teniendo en cuenta una serie de cuestiones muy particulares, y luego por la noche eres otra persona con tu tablet en el sofá mirando ofertas de ropa, zapatos o viajes, ¿no? Eres otra persona. Entonces las empresas tienen unas dinámicas diferentes, ¿vale? La mayoría de los casos son dinámicas mucho más, digamos,
largas, pesadas. No es lo mismo comprar, como digo, una caja de galletas que comprar algo que vale 10.000 euros, ¿vale? Y obviamente no es lo mismo comprar eso, es decir, el consumidor final, cuando te compras unos zapatos en una tienda, cuando compras ropa, cuando compras lo que fuera en un e-commerce, es muy fácil hacer clic en el botón porque bueno, lo compras para ti y es un precio moderado o pequeño, pero eso no lo puedes hacer cuando se habla de maquinaria de 100.000 euros o 1 millón de euros de ventas o contratar el leasing para tu empresa para que tus comerciales tengan coches. Son cosas muy diferentes. Son ritmos de decisión muy diferentes y también en un entorno muy distinto, con diferentes necesidades. Por ejemplo, tú cuando lo compras para ti, decides tú para ti, nada más. Y cuando eres una freelance o un autónomo, como es mi caso, cuando compras para tu empresa, decides tú. Pero puede darse el caso que de pronto estás en un departamento y no es lo mismo la persona que va a usar el producto o el servicio que quien decide poner dinero, ¿vale? Entonces ahí ya tenemos dos participantes como mínimo. Y al copy tiene que ser distinto. Hay que decirle al usuario, decirle ciertas cosas. Esta máquina, este programa, este servicio te va a ayudar a facilitarte tu trabajo de esta manera, pero también hay que convencer al que pone el dinero. Y ya vamos ascendiendo y nos encontramos con grupos de compra que a lo mejor es un comité que tiene 5, 6 o 7 personas a las que hay que convencer en diferentes fases. A lo mejor, y no es ahora, es pensando en a lo largo de un año entero. Obviamente el copy no puede servir, no pueden utilizarse las mismas técnicas o con la misma intensidad o la misma importancia que cuando vendes por oferta a un e-commerce ropa o comida o delicatessen, ¿no? No tiene nada que ver. Entonces, ¿cómo cambiar la manera de pensar a la hora de vender a otros profesionales o a otras empresas y cómo afecta esto a los materiales que utilizamos en marketing, cómo tienen que ser las webs, cómo tienen que ser los emails? Todo esto cambia, obviamente. No es lo mismo. Hay e-commerce en B2B que también tiene ese tipo de dinámicas, con otro tipo de precios también, pero bueno, no son exactamente igual a un e-commerce de B2C, ni mucho menos. Simplemente por tipo de precio o incluso por estructura de la web, etcétera, ¿no? Tiene que ser diferente. A mí me parecía desde el principio digamos, un grupo bastante interesante, más curioso y difícil de comprender a la hora de trabajar el marketing y las ventas, y por eso empecé a curiosear y me metí ahí. Y bueno, creo que es bastante interesante, la verdad. No, desde luego. Al final, ten en cuenta que todos los profesionales somos de alguna manera B2B. Tú cuando buscas un cliente para tu empresa o cuando un autónomo lo hace para buscar un proveedor o lo que fuera, también es una relación B2B. O sea, son otro tipo de necesidades. Hay que tenerlo en cuenta. Desde luego. Nunca había pensado en toda esa parte de... a nosotros también nos pasa cuando estás tratando con ciertas empresas que tu interlocutor con quien estás mirando tu propuesta, ¿no? Sí. No es el final y eso tiene que ir escalando. Nunca había pensado que esos copies, por ejemplo, pudiesen o se llegasen en algún momento a adaptar a la Claro. diferente audiencia público que te está leyendo en cada momento, ¿no? Ten en cuenta que en términos por poner un ejemplo, un e-commerce normal, una tienda, pongamos, de delicatessen, de lo que fuera, algo muy rico. Las fichas del producto de cada e-commerce tienen ciertas características, apelan a ciertas cosas, el botón es de esta manera, podemos permitirnos hacer ofertas y tal. Y a lo mejor el copy es hacer el copy de la web, hacer el copy de la ficha de producto y a lo mejor si te quieres estirar y marcar una buena postventa, pues hacer una buena secuencia de emails y con eso ya tienes una venta, oye, recurrente, interesante y tal. Pero cuando hablamos de una compañía, hay que hacer eso, hay que hacer ebooks, hay que hacer vídeos, hay que hacer eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor la parte de la web solamente le interesa a uno de los elementos que van a decidir. Luego al otro, al financiero, hay que presentarle un informe de 20 páginas de por qué comprar este aparato es adecuado para las finanzas de la empresa o cómo afectan. El CEO necesita otro documento, que a lo mejor no está ni siquiera en la web, pero sí hay que hacer entregables, ¿no? Eso no suele ocurrir en el mundo B2C. No hay entregables particulares que le envías de manera directa a alguien, ¿no? Ese tipo de material, catálogos y tal. Bueno, catálogos de compra normales, como un folleto del supermercado, pues sí, se hace en B2C, pero en B2B es diferente. Entonces, hay un montón de material que manejar, un montón de cosas que contar y siempre pensando que en el largo plazo. Largo plazo siempre porque son compras de riesgo. Estamos diciendo, oye, voy a tomar la decisión yo de que mi empresa se gaste 100.000 euros ahora en X.
Eso no se toma un día para otro la decisión, ¿no? Es una decisión muy larga y el material, los contenidos que les damos, por un lado, y el copy que les entregamos también para persuadir y acelerar las cosas, tiene que tener esa idea en mente de que es de aquí a un año, qué va a pasar, ¿no? Es el tipo de cosas. Y también, que se me olvidaba, una cosa es el copy en un e-commerce, en una tienda, que es compra directa, compra ya, dale al botón, haz esto, lo otro, o por email. Y eso no se aplica en pocas veces se aplica en el mundo de B2B. A no ser que compres software muy chiquitito o suministros en una tienda para tu oficina, normalmente el copy no es de venta directa, no es no compra ya esta máquina o compra ya este software de 20.000 pavos. No. El copy tiene otros objetivos, que es más acelerar procesos, establecer comunicaciones, etcétera. Es bastante distinto al final. Hay una parte fuerte de ganar confianza también, ¿no? Totalmente. Y de toda esa parte de credibilidad, de saber con quién estás hablando, Exacto. ¿no? Uh-huh. Que esto conecta bien con un punto que quería traer, ¿no? Que te escuchaba un poco en la charla y al final, o sea, es obvio, pero es obvio y no es obvio, quiero decir. Cuando me planteo oye, ¿por qué necesita conocer el cliente? ¿Por qué se necesita conocer bien al cliente para hacer unos buenos copies? Es justamente esto, ¿no? Pues para ganar toda esa parte de la confianza y demás. Pero esto que puede resultar tan obvio, cuéntanos, porque para mí no lo era, por lo menos. O sea, en el momento que lo piensas dices, bueno, pues sí, tiene que ser así, pero tienes que pararte a pensarlo, ¿no? No, porque cada persona tiene sus necesidades y sus deseos particulares. Y si sabes cuáles son, sabes qué decirle. Tú a tu sobrino, a tu sobrina, le quieres convencer de que compre o que coma el plato de lo que fuera, no le hablarías de la misma manera que si fuera un amigo tuyo. Tú sabes a cada uno de ellos el tono al que tienes que hablarle, a tu abuela, a tu padre, a tu hermana o a tu amigo, y qué es lo que le gusta, ¿no? Si tú sabes que a tu amigo no, pues oye, esto es un producto que no lo va a consumir de ninguna manera, va a ser muy difícil, digas lo que le digas, que lo compre. Pero si sabes lo que decirle a tu abuela, concretamente, para incitarla a que ocurra algo, vamos a hablar, no digo no solamente compra, sino a la hora de convencer, relaciones, nos relacionamos como humanos, ¿no? O sea, a cada uno lo suyo. Si no hacemos esto a la hora de vender, sea en tienda, en la web asesoría, lo que fuera, estamos haciendo mucho esfuerzo comunicativo para conseguir menos resultados. Cuando deberíamos empezar por decir qué quiere este tipo de persona, qué necesita saber y qué necesita leer para que diga, pues este producto a mí me interesa. Entonces, eso es en ventas, no solamente en copy como a la hora de escribir, sino en relacionarnos con la gente a la hora de vender, hacer ventas, tenemos que saber qué necesita cada uno para decirle, para ser más efectivos a la hora de vender, ¿no? Entonces hay que investigar, hay que documentarse y saber qué es lo que están buscando. Nosotros hicimos en mi empresa, en la parte del departamento de ventas y incluida un curso de ventas que me acuerdo que nos decía quien nos la daba, dice, tenemos que llegar hasta el punto que tú a un cliente dormido le puedas susurrar una frase en el oído y entonces se despierte. Entonces ahí le has dado con su pain, ¿no? Has llegado si consigues eso, Claro. entonces lograrás despertarlo en los sueños y te escuchará. Pero claro, Totalmente. hasta dar con esa frase tienes que saber. No se despierta cualquiera de un sueño, ¿no? Si no es de un susto. No, a no ser que tengas un silbato, suele ser Claro. difícil. Pero claro, ahí se va a despertar cabreado, no se va a despertar Sí, con ese es el cuéntame problema. más. Es Entonces, muy difícil. Bueno, muy sí, sí, difícil. sí. No es que sea muy difícil, pero sí que hay que tomarse en serio que, oye, si quiero vender, no puedo ser genérico. ¿Vale? Tengo que saber a quién me dirijo y qué necesitas oír. Y lo que necesita oír está directamente relacionado con sus necesidades, sus puntos de dolor, lo que le falta en la vida, de alguna manera, ¿no? Entonces, si sabemos eso, ya podemos tirar para adelante. Esa es la primera base para empezar a crear un mensaje de marketing y venta. Insisto, esto no es cuestión de copy, esto es cuestión de cualquier tipo de relación comercial. Sí, 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 100%. Vale, has dicho una cosa que es hay que investigar, hay que saber quién es, ¿no? Sí. Antes de que entres a cómo te está ayudando la IA en todo esto, que lo vamos a ver dentro de poco, me gustaría que nos contases cuál era tu proceso normal antes de encontrar estas maravillosas IAs que nos ayudan ahora en el día a día.
¿Cuál era tu proceso tradicional para documentarte, para hacer toda esta parte de investigación de quién es el cliente y para luego saber que le tienes que susurrar? Lo normal es hacer, vamos a ver, partimos del conocimiento que tengamos del producto por un lado y también, por ejemplo, no, y también del mercado. O sea, hay que hacer investigación de mercado siempre. Con más o menos intensidad según desde qué punto partamos o qué tipo de dificultad del producto o servicio en concreto, etcétera. Y esto, pues, tradicionalmente siempre se ha hecho con, oye, entrevistas a personas implicadas que pueden ser clientes pasados o encuestas más genéricas. Hablas con uno, hablas con otro, pero también, oye, hay que irse a Internet a buscar documentación, información, estudios, informes y ir destilando a partir de ahí la información que vamos encontrando para hacernos una idea de a quién nos dirigimos y cómo le pica, ¿no? En el caso de un e-commerce podría ser más sencillo, entre comillas, porque tenemos la suerte de poseer reseñas. Y eso nos ayuda mucho a investigar qué es lo que la gente está pidiendo o necesitando, ¿no? Lo de crearse un modelo de avatar del público objetivo al que nos dirigimos, el avatar de vaya persona, es necesario hagas o no hagas copy, ¿vale? Tienes que saber todo esto y de ahí nacen la información que tenemos que crear, ¿no? Creamos un modelo en el que a base de tirar de este documento, de este estudio, hemos hecho 5 entrevistas a 5 clientes, otras 5 entrevistas a potenciales clientes, hemos analizado las métricas de la web, si es que la tienes, todo eso va dando información que nos permite modular, ¿no? Y luego aparte hay una capa, imprescindible, una capa de fantasía también, ¿no? A la hora de decir todo esto. Empiezas a tirar del hilo y nunca tienes la seguridad completa de que esto sea 100% así, o esta sea la necesidad o esta sea 100% el punto de dolor. Pero con toda la información que tienes de sobra para hacer un corpus de trabajo sobradísimo para ya tener todo el material necesario para ponerte a vender, ¿no? Entonces el proceso es lento. Es un proceso que requiere mucho, como digo, entrevistas, pues hay que consensuar las entrevistas, buscar a la gente, hacerlas, transcribirlas, analizarlas, etcétera, etcétera. Reseñas. Tienes que meterte en 40.000 tiendas o sitios de reseñas, en foros especializados o incluso genéricos y vas tirando del hilo. Una frase aquí te da una pista, otra aquí, otra aquí. Acumulas y luego pasas a el proceso de, digamos, de refinarlo todo, ¿no? Al final el trabajo de un copywriter, del 70 al 75% del tiempo es esto, es documentarse. Lo que hace un copy no es escribir. La escritura es el resultado final, ¿no? Es las conclusiones las ponemos aquí y luego la última capa lo ponemos de manera estilosa. Pero todo lo auténtico es la parte estratégica y de captación de documentación, ¿no? Es lo más pesado, son la mayor cantidad de tiempo que se dedica, ¿no? Y es muy largo. ¿Qué pasa? Cuando el proceso es tan largo, pues dificulta que sí, dificulta el que hagamos el mejor trabajo posible porque dedicamos mucho tiempo a buscar y relativamente menos a hincar los codos y vamos a pensar en lo que tenemos entre manos, ¿no? Esto lo hacemos siempre, pero a lo mejor en un proyecto tiene cierta prisa, se puede tener prisa y dices tú, bueno, pues he dedicado una semana entera a la investigación, de todo esto al final tengo un día para documentarme y hacer estrategia y al final tengo otro día o 3 o 4 para hacer la escritura, ¿no? Entonces, si ahorramos tiempo en la parte de documentación, tenemos más tiempo para hacer mejor, pensar mejor lo que hay que decir y sacar mejores conclusiones de la información que tenemos. Porque la información que tenemos es completamente bruta. Hay que destilarla, ¿no? Hay que refinarla y sacar los puntos más adecuados, ¿no? Entonces, aquí es donde entra la magia de la IA, ¿no? Es lo que nos ayuda. Yo en cuanto vi esto, al principio del año pasado tenía reticencias porque solamente lo veía como un creador de textos, ¿vale? Como el Jasper o cosas así. Y decía yo, lo he probado y son textos muy pobres y tal, pero empiezas a pensar qué alternativas de uso puede tener todo esto y entonces cuando empiezas de verdad a trabajar a rendir de verdad, ¿no? Yo defiendo que esto es un producto, un servicio, una herramienta que no es para crear, al menos en términos de textos, no es para crear textos finalistas, el último, sino el verdadero rendimiento que se le saca es en el trabajo de gestión, productividad y acumulación de contenido, de información y sacar pistas, ¿no? Esa es la idea.
Desde luego es una tecnología que aquí cambia mucho, ¿no? En toda nuestra parte, por ejemplo, en el sector audiovisual también le va a dar la vuelta a todo. Sí. Y es, yo creo, muy, muy inteligente usarlo, ¿no? Porque realmente nos ayuda mucho. Em, yo cuando más o menos llegué un poco a esta parte, ¿no? De tu presentación, la contabas de otra forma, ¿no? Esta me entretiene más porque es en modo tertulia, modo conversación, ¿no? Que siempre me resulta más agradable. Em, Cuando llegaste luego a enseñar ciertos prompts, lo que todos en realidad estamos escuchando un poco cómo hacerlos, ¿no? Eh, Coge este rol, ahora no sé qué. Nos creemos que con eso ya estamos haciendo la especialización o algo específico, cuando está muy lejos de la realidad que nos contabas, ¿no? Ese es el 100% genérico. Porque cuéntanos un poco más. O sea, pusiste ahí un ejemplo, ¿no? De decirle que se comporte de esta forma y que mi buyer Claro, persona es y algo así, un párrafo que nos puede parecer muy currado, no deja de ser bastante genérico, ¿no? Con lo que lo que no podemos comentabas. hacer es pensar que la herramienta es tan inteligente como para poder saltarnos todo lo que acabo de decir. Al final, una investigación, para que tú conocer tu mercado, tienes que investigar el mercado, no puedes, y tienes que ser específico. Si tienes que hacer entrevistas, pues tienes que saber a quién y por qué. ¿Vale? Entonces, asumir que la máquina nos va a dar toda esa información sin más es un error. ¿Vale? Puede servir para, oye, necesidades muy concretas para algo muy ligerito que requiere poca profundidad, un contenido que no tenga mucha importancia, etcétera, y nos puede ayudar. ¿Vale? Cuando le pedimos a la máquina, oye, actúa como especialista de no sé qué y dime X, Y, Z, ¿no? La máquina cumple en ese sentido. Es decir, es mejor hacer eso que decirle que no pedirle ninguna especialización. Cuando pides especialización, lo he comprobado y de hecho se lo pregunté a la máquina una vez hablando con ella, ¿qué prefieres? ¿Que te pregunte con especializaciones o no? Y dice, me va a dar información de calidad, según ella, me va a dar información de calidad, pero si le pedimos una especialización o que es experto en X o en Y o la acotamos, pues va a dar más profundidad. Y yo he hecho pruebas y efectivamente para ciertos temas la información que te da de modo genérico es válida hasta cierto punto, con precaución, pero si le pides la misma información dentro de un papel, de un rol, la cosa cambia bastante, ¿vale? Entonces, hacerlo así sí, pero asumir que una cosa es que se comporte como un experto, pero que saque conclusiones sobre algo y que te dé información válida sobre algo, no. Si ya le pedimos un contenido, un artículo o un post y fácilmente encontramos que tiene errores de bulto y además súper evidentes muchas veces la información que da, ¿por qué vamos a asumir que las conclusiones que nos da de otro tipo son válidas? En plan, dime cuáles son las necesidades y puntos de dolor de una persona que es consumidor de productos ecológicos. Eso es muy genérico, ¿vale? La que nos va a decir las podríamos saber nosotros de manera inmediata, o sea que nos la da mucho más rápido. Pero la cuestión es, ¿de dónde sacamos información relevante? O sea, queremos ser más concisos, ¿no? Entonces, evitemos en lo posible pedirle ese tipo de información. Dediquemos unos minutos más a conseguir información de calidad y entonces sí, aportemos con esa información de base de núcleo de calidad que nos dé entonces conclusiones que van a ser más válidas y más específicas para nuestro caso. Y entonces van a ser más adecuadas para crear un mensaje, ¿no? Evitemos lo genérico, ¿vale? Es mejor eso que nada, pero oye, hay una fase superior, ¿vale? Se puede hacer mejor. ¿Nos la enseñas? ¿Nos iluminas esa fase superior? Pues vamos a poner Porque, un vamos, a ejemplo. mí, ya te digo, me gustó mucho saber de ella, ¿no? Vamos a ver. Le voy a dar a presentar. Este es un ejemplo que Venga. vimos en el Loco de Fes, que hemos mencionado ahora. Esto no es pantalla. Esto tampoco es. ¿Dónde lo tengo? Vamos a ver. Esto tampoco es. Un segundito, por favor. Menos mal que esto se va a editar luego. Sin problema. Es que no sé, no me sale el... A ver, un momento. Que lo tengo abierto, Estuvimos pero no... viendo Aquí está, vale. Ok. un ejemplo que traías de Amazon, ¿no? Sí. Genial. A ver, lo he recortado, lo he simplificado un poquillo. Ya lo tengo aquí, vale. Esto está abierto. Venga, para adentro. Permitir. Para adentro. Ahí está.
Vale, esto es un ejemplo que vimos en el loco de Face, donde quiero poner, explicar de manera que se vea mejor lo que quiero decir con ser específicos, ¿no? Parte del trabajo, como digo, es buscar bueno, lo que la gente pide o necesita, ¿no? Y una de las maneras es, pues, ¿y dónde está la gente? Y dónde está la gente es en las reseñas, en los foros, en los chats, etcétera, ¿no? Entonces, no se puede hacer con todo tipo de productos o de servicios porque no siempre es posible, pero allá donde hay información se puede utilizar la IA para destilarla, ¿no? Para definirla de alguna manera. Imaginemos que tenemos una tienda, un e-commerce de productos electrónicos, como por ejemplo el micrófono Yeti, ¿vale? Y dices tú, vale, quiero hacerle la competencia a Amazon, suerte con eso por un lado, pero por otro lado, quiero hacer una tienda un poco más que, oye, pues que sea más convincente, que la gente lea lo que le pongo y diga, yo quiero comprar aquí. Entonces, lo que podemos hacer es, de manera natural, es ir a lo que está se ve aquí en la pantalla, ir a las reseñas, a las Sí, opiniones de la gente, perdona ¿no? que te interrumpa, Patricio. Si puedes hacerla grandote como hemos hecho Pues antes, sí, a se ver, verá, se verá mejor. ahora. Ahí se ¿Ahora? ve de lujo ya. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos vamos a investigar qué es lo que opina la gente, qué necesita la gente. Pues vamos donde está la gente. Y tenemos la suerte de que en esta ficha de Amazon del micrófono Blue Yeti hay un montón de reseñas, hay preguntas respondidas, hay opiniones, etcétera. Entonces, ¿qué podemos hacer? Le podemos pedir a la máquina, lo podemos hacer a mano, leérnoslas todas, o podemos tener la buena idea de ir a la máquina, en este caso ChatGPT, GPT-4, y decirle, bueno, esto de continue in your role es porque antes le había hecho la pregunta sobre otra cosa, ¿no? Pero bueno, actúa como un experto en emociones o comportamiento humano, ¿vale? Te voy a dar las reviews del micrófono y de esa información quiero que me listes, por ejemplo, tres tipos de clientes objetivo que tiene este micrófono, ¿no? ¿Cuáles serían para mi tienda, mis clientes objetivo? ¿A quién me tengo que dirigir? Eso ya es un primer paso a la hora de decir qué mensaje tengo que dar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo dirigirnos a un gamer, dirigirnos a un profesional, como podría ser en mi caso, que trabajo en casa, y no es lo mismo que un creador de contenido. ¿Ok? Entonces, ya para empezar, a partir de las opiniones que ha encontrado en la página, que ha accedido a ellas gracias a los plugins que tiene que permiten acceder a sitios como a cualquier otro sitio fuera de la página, que antes no podía, ahora sí puede hacerse, por ejemplo, con WebPilot o con Link Reader, pues ahora accede a la página, se lee todo y en unos segundos me dice que identifica 3 posibles clientes, porque le he pedido 3, podrían ser más. Y el creador de contenido, por ejemplo, como es tu caso ahora, Monse, pues eres alguien que está haciendo podcast. ¿Y cómo puedo venderte a ti un micrófono de estos? Pues ya tenemos una idea, ¿no? Ya sabemos a quién nos dirigimos y podemos decir, oye, ¿qué necesita esta persona? Cuando quiero hacer eso de manera, digamos, manual, tradicional, pues voy a internet y busco digamos, busco sitios de internet donde estén los creadores de contenido a ver de qué van, de qué palo van, qué es lo que necesitan, qué buscan, etcétera, ¿no? Entonces, si le digo a la máquina, como en este caso, yéndome a Perplexity, que es otra IA generativa de estas, le digo a Perplexity que vamos a buscar o hablar sobre necesidades de los podcasters y le pido que lo haga en Reddit, como en este caso. Reddit es un foro gigantesco de Internet donde hay 1.000 millones de personas, bueno, tanto no, pero sí 1.000 millones de hilos y tal, hablando de cualquier tipo de cosa, hablando de manera libre además, no son reseñas pagadas ni nada de eso, sino gente comentando sobre temas. Oye, búscame en Reddit que se habla sobre podcasting, necesidades de micrófonos de podcasting. Y le pido luego que me da resultados, voy a uno de estos, veo que hay 17 comentarios, digo, mira, pues en este caso puedo destilar esta información un poco más, pedirle que analice lo que hay en esa página y que me dé resultados. Y le pido tipo de resultados. Le pido, oye, háblame, búscame entre toda esta información cuáles son los dolores que tiene esta persona o los puntos de dolor, los problemas, las preocupaciones y cuáles son las objeciones que podría tener a la hora de comprar un micrófono de este tipo. ¿Vale? Y esto, cualquiera que vea este vídeo va a identificar esta información como súper valiosa por un lado y por otro lado es el 50% de lo que se suele buscar al crear un avatar de vaya persona. Este tipo de cosas. Si lo hiciéramos de una manera inventada, pues sería muy genérico,
Y no digo inventada sin pidiéndose la IA, eso también. Pero como suele ocurrir muchas veces en el mundo del marketing, mucha de esta información, demasiadas veces, por desgracia, se inventa o se fantasea con ella. Pero en este caso le estoy pidiendo que de una página, varias páginas en concreto, con eso lo hice en varias, me extrajera la información. O sea, básicamente lo que hago es que me exprima la fuente, no hago otra cosa, no le pido que invente nada, pues me da resultados, ¿vale? Y de pronto, de gente real que ha opinado cosas en diferentes páginas, acumulamos y encontramos que tenemos, oye, identificamos los dolores o las cosas típicas de las que se quejan, los problemas que intentan resolver, las preocupaciones, las objeciones. Y si tiramos más del hilo y repetimos esto en varios sitios que encontremos fuentes de información, también en las entrevistas que hacemos, etcétera, etcétera, y repetimos y repetimos, en poco rato conseguimos una cantidad de información grandísima, que le podemos pedir que la resuma, que la sintetice, etcétera, ¿no? En este caso, en la pantalla vemos que aparte de dolores, problemas, preocupaciones y objeciones de compra, también, oye, ¿cuáles son las metas? O sea, es decir, ¿qué pretende un podcaster comprando este micrófono? ¿Cuáles son las metas profesionales? No comprando, sino al buscar este tipo de soluciones, ¿no? ¿Qué deseos tiene un podcaster, un creador de contenido de podcast? ¿Qué deseos tiene? ¿Qué esperanzas? ¿Qué quiere conseguir? Y toda esta información que antes tardabas semanas sin conseguir y mucha de ella te la inventabas en muchos casos, o no tardabas una semana, tardabas una hora, pero porque te la inventabas directamente, como ocurre muchas veces en muchas agencias de marketing. De pronto esto es información auténtica y real de gente auténtica que está opinando de verdad y con libertad, ¿vale? En este caso son una acumulación de muchas peticiones que le he hecho de diferentes páginas de reseñas y de opiniones. Como digo, se puede incluir lo que te dé la gana. Que encuentras en YouTube entrevistas interesantes sobre el tema, pues le pides a la IA que saque una transcripción, que le suma la transcripción y que saque estos puntos. Que tienes entrevistas que has hecho a tus clientes, que las has grabado y luego las transcribes. Que tienes lo que fuera, todo lo que se pueda convertir en texto, de alguna manera, un estudio, un PDF, lo que fuera, toda la información se puede convertir luego esa información se puede convertir luego en información depurada gracias a la IA. Para crear un avatar, como en este caso, o no, para otra cosa. Pero la cuestión es que nos permite acceder a la información de una manera muchísimo más rápida. En este caso, este ejemplo, acaba con algo así. Oye, le pido, actúa como experto en marketing, investigación de mercados y desarrollo de perfiles, ¿no? De buyer. Con la información que te voy a dar, ¿vale? Sintetiza y crea el avatar, ¿vale? Y le digo, esto era lo que hicimos antes, le copio y le pego lo mismo que él me dio y le copio y le pego el resumen de todo lo anterior que vimos, ¿no? Era esto, ¿vale? Le doy toda la información, todo el contexto, porque un buen prompt es el que tiene un contexto grande, importante e interesante, ¿no? Hay que darle, no pedirle genéricos. Demos la información para que haga un mejor trabajo. Le pido un resumen y simplemente lo que hace es resumirlo, me lo pone en una tablita. Y esto de por sí ya es seguramente mejor que la gran mayoría de los avatares que vemos por ahí en marketing, ¿no? Y en ventas. Y sobre todo es mejor que no tenerlo. Que, bueno, los copywriters nos alimentamos muchas veces de clientes que no tienen nada de esto hecho y que pretenden vender. Pues esto es mejor que nada, sin duda, y mejor que la gran mayoría de lo que se suele hacer también. Y lo mejor, que en vez de estar 2 semanas trabajando para documentar y destilar y tal, es una hora, 2 horas o una mañana o un día, da igual, lo que te quieras pelear para conseguir información destilada, refinada, ¿no? Y aquí tenemos el licor, ya, y aquí podemos trabajar. Entonces, en vez de quedarte 4 días más investigando, pues dedicas esos 4 días a tomar mejores decisiones, sea para hacer copy, para construir, yo qué sé, el diseño, para lo que fuera, ¿vale? La cuestión es que tomar mejores decisiones con la información que tenemos y la información que sea de la mejor calidad posible. No pide más. Esto es todo, ¿vale? Ese es el ejemplo, ¿vale? ¿Qué se podría hacer a partir de aquí? En este caso, si fuera para mí, para un copywriter, pues yo ya conozco, digamos, las características veraces de este tipo de personas, de este tipo de público al que me dirijo. Y, por ejemplo, yo digo, bueno, pues ya tengo esto, pues podría, si ya sé, le puedo pedir a la máquina que el producto Blue Yeti tiene ciertas características y sirve para ciertas cosas. Oye, enlázame estos dolores, estas necesidades con las características de Blue Yeti. ¿Cuál cuajará mejor para para satisfacer tal dolor? ¿Cuál de las características es mejor para satisfacer tal meta o deseo del
del podcaster, ¿no? En este caso. Y me daría, entonces yo ahí de pronto tengo una lista de en qué, para derribar qué objeción y qué cosa, o para estimular qué deseo, cuál podría destacar, qué elemento podría destacar del Blue Yeti, ¿no? Y luego, cómo convertir ese elemento del Blue Yeti, esa característica, en algo aún más deseable, dándole una vuelta todavía a por qué esa característica es positiva para el cliente. Entonces, alargamos y trabajamos a partir de aquí. O crear contenidos, a la hora de crear contenidos. ¿Qué tengo que decirle? Le pido a la máquina, por ejemplo, oye, un plan de contenidos para 5 artículos para un blog que sean adecuados para satisfacer las necesidades informativas de este tipo de cliente. Oye, me da una lista de ideas, dame 30 ideas más y una lista de 30 ideas más. Y a partir de ahí trabajar, ¿vale? Entonces, esto es uno de los múltiples, no, uno de los 1000 ejemplos de lo que podemos hacer con la IA para ayudarnos a crear mejores materiales de marketing y de venta, ¿no? La clave no es tanto seguir, voy a cerrar aquí, la clave no es tanto seguir, estamos por aquí. La clave no es tanto seguir el patrón de los prompts que he puesto, que cada cual se puede construir los prompts cuando le dé la gana, ¿no? Y que encuentre su método mejor. La clave es despertar la imaginación lo suficiente como para la creatividad a la hora de pedir las cosas, para decir hasta dónde puedo llegar, qué puedo pedirle a la máquina que sea interesante. No importa tanto el prompt. El prompt es lo último. Lo importante es decir, ¿por qué esto que estoy haciendo a mano, cómo puedo convertirlo en 4 clics? ¿Vale? Lo que veo que más nos cuesta a los que estamos empezando con la IA es eso, tener suficiente imaginación como para ver hasta dónde podemos llegar, qué podemos pedir, porque estamos acostumbrados a hacerlo de una manera completamente diferente. Entonces, ese es el reto. Desde luego. Pero si en algo es buena es en darle datos sin que te los pueda interpretar, trasladar, ¿no? Sí, sí. Lo que sí que necesita es normalmente un input muy claro, ¿no? Algo muy acotado, ¿no? Normalmente de qué hacer. Y esto parece, ¿no? Entonces entiendo que por ello funcione muy bien con esto. Y entiendo que no tendrá muchas alucinaciones aquí, porque va todo tan... ¿O sí que las tiene? Y que de repente dices, te acabas de fumar algo importante. Este ejemplo es un ejemplo hecho rápido para poder enseñarlo, ¿no? Pero, obviamente, si quieres hacer un buen trabajo, verificas, confirmas, analizas que todo tenga más o menos sentido, ¿no? Alucinaciones, a partir de la información que da, las alucinaciones son mínimas. Vamos, claro. Es algo... Pero igual que revisas, que le pides un artículo para el blog y lo revisas y ves que hay 50 fallos, pues conviene también esto. Pero claro, como ya partes de información completamente auténtica, lo único que tiene que hacer es clasificarla o filtrarla, pues ya están, alucinaciones mínimas. Pero siempre hay que revisar, ¿no? Por si acaso. Claro. Nunca se debe. Comentabas esto que a ti te habrá optimizado el trabajo. Bueno, comentabas antes de a lo mejor de 2 semanas has pasado a lo que podría ser un día, lo que es la parte de la documentación, y que eso te permitía tomar mejores, podrías tener más tiempo para tomar mejores decisiones, ¿no? Aquí mi duda es, más allá de poder hacer el trabajo de forma más tranquila, ¿no? Porque has ganado un poco más de tiempo del que tenías antes, ¿has podido también incrementar lo que es tu trabajo como para poder asumir más capacidad y que eso te acabe rentando también más? Hombre, lógicamente, aunque yo dedico a los proyectos más o menos el mismo tiempo en total, lo que me permite es ahora mismo dedicar más tiempo a pensar. Y luego la parte de creativa. Entonces, si yo tengo una semana para hacer un proyecto, lo que fuera, una landing, ¿vale? Tengo una semana para hacer esto desde cero, pues a lo mejor en vez de una semana ya son 4 días, eso va a empezar. Pero de esos 4 días no son 3 documentando y 1 escribiendo a cara perro. Es 1 documentando, 2 y medio haciendo, pensando, dándole vueltas, escribiendo diferentes alternativas de texto, 1 y medio más para escribir. Entonces, obviamente, a la larga voy a tener más tiempo, ¿no? para conseguir más proyectos, más clientes, etcétera, ¿no? Pero el objetivo no es tanto conseguir, al menos en mi caso, conseguir más clientes, sino que los resultados del producto sean mejor. ¿Vale? Claro, es que yo creo que ahí está la clave, ¿no? O sea, claro. Si pues estás pudiendo dedicar más tiempo a toda esa parte más de pensamiento, la calidad del trabajo se ve aumentada, el resultado debería ser mejor.
Sí, Si eso además te ayuda luego a una optimización y que te pueda permitir coger algún proyecto más, normalmente no se suele aumentar tanto las ventas como a lo mejor la optimización puede ir de rápida en IA, porque no tenemos la capacidad muchas veces de vender a lo que de repente podemos llegar sí, digamos, a coger de trabajo. Pero el podernos dedicar, a mí es una de las cosas que más valiosas me parecen, ¿no?, de toda esta tecnología, el podernos dedicar más valor donde más aportamos, ¿no? claro. Es que Y no es picando el dato. es importantísimo porque si se utiliza bien esto, digamos, el perfil, por llamarlo de alguna manera, creativo que tenemos, copy, redactores de contenidos, también diseñadores, ilustradores, etcétera, de pronto lo que pasamos de que en muchos casos esos perfiles son o somos trabajadores de trinchera, ¿vale? Que creamos lo que haga falta crear, pero de pronto, oye, el valor nuestro no es tanto en tener el producto hecho final, sino todas las decisiones que se han tomado previas. Y lo que diferencia a un profesional, un senior de un junior, es pues eso, es tomar buenas decisiones. Entonces, no es tanto conseguir más clientes, sino dar mejores resultados. Esa es la cuestión. Y tenemos más posibilidades para hacerlo. No solo porque nos ahorra tiempo, sino que, por ejemplo, a mí me costaría mucho tener que leerme, bueno, me costaría y me cuesta mucho tener que leerme 500 reseñas de algo. Se me va a escapar. Se me va a escapar Sí, mucho, tendrá un ¿vale? sueñecito. Yo te digo, a partir de la 100 digo yo, bueno, ya es que estoy un poco cansadito, ya no me apetece seguir. Ya, Pero esto, oye, pues me da mucha más precisión a la hora de hacer. y no se cansa. Y no se cansa, no Mm, se cansa nada. mm. Es cuestión de mejorar el valor del producto, del servicio que damos. Eso es todo. Entonces pasamos estos perfiles de pico y pala, de trinchera, que estamos ahí creando cosas, de pronto se ve cuál es el verdadero valor de cada profesional. ¿Vale? Mm. ¿No? A todos nos iguala en el sentido de que todo el mundo puede crear a partir de ahora, pero la diferencia no va a ser esa, no va a ser la producción o el volumen, sino va a ser la calidad de lo que se crea al final. Oye, y a mí todo esto me suena muy bien. También que me pregunto cómo me puedo llevar esto de conocer al cliente a la parte de la imagen. ¿Cómo me puedo beneficiar yo de todo? No beneficiar, pero ¿cómo se podría llevar esto a la práctica, ¿no? ¿Cómo podríamos trasladar toda esta información y todo esto que ahora sabemos del cliente Hmm. a la parte de la imagen? En un e-commerce, por ejemplo, en el set de fotografías que pones arriba, pues, oye, sabiendo, identificando en las reseñas o las opiniones, no solamente en esa ficha, sino en otras, como hemos visto, lo que está buscando la gente o lo que facilitaría que la gente acelerara la compra, que le diera más fácil al botón, si tienes esa información, pues ya tienes más pistas para saber qué poner. No se trata tanto de que la foto sea artística, que en muchos casos una foto bonita es importante, pero no en todos los productos eso es relevante del todo. Pero sí que la información sea completa. Por ejemplo, para evitar la fuga de visitas, a lo mejor en una web, pues una de las imágenes conviene que tenga texto superpuesto o información añadida en algún lado, y así evitas que la gente tenga que bajarse a leer las cosas y así evitas un punto de fuga más. Mira, esta mañana mismo no me había dado cuenta de que estamos en el Prime de Amazon, ¿vale? Estos días de oferta que tienen. Y me dio por entrar y de pronto me entero que existe una cosa que, hombre, yo sabía que existía, pero no estaba del todo. Hasta que no lo vi en la pantalla, no era lo que era. Que es un soporte para coger mis dos monitores sin usar patas, ¿vale? Y digo, hostia, qué interesante. Pero me di cuenta, veo en la foto que el soporte que coge por detrás el monitor tiene 4 tornillos. Y digo, yo, eso que hay que atornillar en el monitor. Y en mi vida me había fijado que los monitores por detrás, algunos, tienen 4 ranuras para meter tornillos. Y yo me di la vuelta a mirar mis monitores y no lo tienen. Entonces yo pensando, ¿qué pasa? Tengo que atravesar el monitor, ¿esto cómo funciona? Si esa ficha hubiera tenido la imagen de, aparte de esto, hay soportes especiales para monitores como el tuyo que no tienen esos agujeros para atornillar, yo lo hubiera comprendido del tirón y no hubiera puesto, perdí 10 minutos para informarme de cómo funcionaba el mecanismo de eso. Y tuve que ir a otros sitios para darme cuenta de que no, es que puedes comprar aparte otro servicio, otro artilugio, o puedes añadir otro artilugio, o es compatible con otro artilugio que te permite sostener los monitores. Esa es una necesidad que tenía yo de pronto. Mi monitor, o que puede tener muchos clientes, mi monitor no tiene agujeros. Y en las reseñas y abajo de las opiniones había gente que lo preguntaba. Si me hubieras puesto la foto inmediatamente,
yo me hubiera dado cuenta de que aparte de ese producto hay una manera alternativa de hacerlo y aprovecharme de ese producto y comprarte otro, porque tú vendes los dos. Si la gente lo está preguntando abajo, ¿por qué no lo pones en la ficha, en las fotografías? Es una duda que tiene la gente. Pues eso son maneras de hacer, oye, aprovecha la información, aprovecha las quejas o los deseos de la gente para decir, ¿qué necesito? Pues a lo mejor ahora es evidente, pero a lo mejor hace 5 o 10 años que una ficha de un producto de ropa pudiera dar la vuelta a 360 grados, no era tan obvio. Y era una necesidad que teníamos todos, poder ver el modelo desde varios sitios de una manera integrada, ¿no? Pues es otra opción. Pues eso, simplemente es utilizar la información, ir más allá, ir a la imagen más allá de un expositor, sino como un proveedor de información. Y la información está ahí. Es un ejemplo. Que además me ha venido muy bien, porque esta mañana yo sabía que esta pregunta podría salir y digo, pues mira, aquí tengo un ejemplo perfecto. Me va fenomenal. Pero tienes mucha razón, o sea, yo siempre lo aconsejo bastante, ¿no? El escuchar qué es lo que dicen nuestros usuarios para saber cómo adaptar el contenido. Claro. Yo me acuerdo de un cliente que nos decía que en sus FAQ completamente siempre estaba, oye, en mis radiadores tiene bloqueo antiniños y teníamos que hacer bastante esfuerzo. O sea, siempre hacíamos un esfuerzo de sacar los detalles enseñando que lo tenían para justamente contestar a esa pregunta que tanto le hacían. Y es muy simple. Y es una foto que no tiene, lo que decías antes tú, no tiene por qué ser artística, pero es la que el usuario está demandando. Si esa se la das, estás ganándote esa confianza que al principio hablábamos, ¿no? Le das confianza y aparte, Información. en un segundo has derribado la objeción que le impidía darle clic al botón en ese momento. Esa persona tiene un interés, se ha molestado en preguntar, se ha tomado la molestia, dedicado su tiempo para preguntar, va a tener que esperar la respuesta de soporte, atención al cliente, cuando podrías ahorrarte a él todo el proceso y a tu departamento de atención al cliente todo el tiempo dedicado a explicarle eso, explicándole en la ficha y en el caso de ese concreto, poniéndole una imagen adecuada en el set de arriba, ¿no? en el lote de imágenes que tengas. Entonces, la información pues, tiene que aplicarse tanto en el copy como en la imagen, por supuesto. Para eso está. Qué bueno, sí, desde luego. Patricio, con esto más o menos hemos visto a mí lo que me hizo boom la cabeza. No sé a los demás qué les estará pareciendo. Imagino que muy interesante si han llegado hasta aquí. ¿Alguna cosita que quieras añadir así antes de acabar? ¿Algo que se nos haya quedado en el tintero? Yo, sobre todo, lo que me gustaría es que la gente comprendiera que esto es una herramienta que necesita ayuda, ¿vale? Es un becario, es tu becario, y a tu becario, pues no lo pones frente a los toros, frente a un proyecto sin más. Le das información, colaboras con él, intentas entenderle, etcétera, ¿no? Para que te ayude en lo que tú quieres. Entonces, es eso, es utilizarlo como un ayudante y segundo, busquemos la manera de convertirlo en algo concreto, específico, ¿vale? Y que no es tanto buscar prompts, sino tener la creatividad de buscar soluciones. ¿Cómo puedo solucionar tal problema con la IA? Fíjate en tu proceso de trabajo y a lo largo anota tu proceso de trabajo para lo que hagas, que tengas que hacer. Y digo, oye, aquí, quizá en este punto me puede ayudar de cierta manera. Vamos a probar, ¿vale? Esa es la cuestión. Ver cuál es tu proceso, desgranar y medir. Y nada más. Eso es lo que creo que es más conveniente, es decir. Bien. Y oye, por si alguien se queda con las ganas de contactar contigo, ¿por dónde te pueden pescar? Pues en mi web, ProdeskCopy, es difícil de explicar y de decir, prodeskcopy.com, lo pondrás, imagino, en algún pie de página o algo así. Lo pondremos. Y vale, y si no, en LinkedIn, Patricio Fernández, copywriter, no hay muchos, no creo que haya ninguno más en todo el planeta, o sea que con este nombre de Patricio, y es fácil de encontrarme, ¿vale? En LinkedIn o en Twitter. Fenomenal. Dime si lo estoy poniendo bien. A ver, aquí sale como banner. Prodescopy.com. Correctísimo. Pues ahí queda, para quien te quiera bichear. Vale, fenomenal. Oye, pues Patricio, muchísimas gracias. Súper interesante una vez más escucharte estos temas. Nada,
Todos a conocer a quién tenemos detrás y a susurrarles en el oído para que se despierten de un brinco, a preguntar más Correcto. información. Pues lo dicho, muchas gracias por pasarte por aquí. A ti, Monse, encantado. Hasta luego. Chao, chao a todos.